Dios bendiga a todos. God bless everyone. We're going to continue with our baptism class. Continuamos con nuestra clase de bautismo en el día de hoy. Estamos hablando, ¿verdad?, sobre lo que es el pecado. We're talking about what sin is all about. Vamos a orar y comenzamos. Amado Dios, te adoramos. We thank you, Lord. We worship you. Venimos delante de tu presencia. We come before your presence. Padre, pidiendo, Señor, que hables a nuestras vidas. Speak to our lives. Que todo lo que se hable aquí sea de edificación. That everything that we talk about here, Father, builds us up. Para la gloria y la honra tuya, for your glory and for your honor. Bendice los que están con nosotros, bless those that are here, los que estarán viendo este video luego, those that will be looking at this video later, para tu gloria y honra, for your glory and honor. In Jesus' name, en nombre de Jesús. Amén. Así que comenzamos entonces con la pregunta que habíamos hecho. ¿Qué pecado trata de salir a la superficie de mi vida? What sin tries to come to the surface of my life? Y comenzando aquí, ¿verdad? Hablamos un poquito de la descripción del pecado, la naturaleza pecaminosa, y en el día de hoy vamos a hablar de las clases de pecado. Y ya casi estamos terminando, hermano, con la clase, la gloria para Dios. Así que vamos a ver, Erika, ¿quiere compartir? ¿O comienzo yo? Comience usted, pastor, mientras comienzo. yo me inspiro, el Espíritu Santo me inspira. Amén. Yo comienzo. Yo verdaderamente un pecado que yo digo que mi vida estuvo escondido por muchos años por falta de entendimiento. I think a sin that was hidden in my life for a lot of years due to a lack of understanding es el orgullo, es pride. Porque muchas veces yo creo que como de joven, as a teenager, respondía a cosas pensando que eran la manera correcta de responder. I would respond to things thinking that was the right way of responding. But when it really came down to it, cuando verdaderamente era al respecto, like now I think about it as an adult, ahora pienso como un adulto. Y pues, por ejemplo, yo no tenía dinero para comprarme la ropa más cara. I didn't have money to buy the most expensive clothes o los zapatos más caros, the most expensive shoes. Así que pues yo no los compraba, I didn't buy them. Y algunas veces, ¿verdad? Cuando como compañeros hacían comentarios, people would make comments, yo trataba de cubrir con orgullo. I tried to actually cover up with pride, cuando en realidad la realidad de la situación, when in reality, the reality of the situation was que gracias a Dios que tenía ropa limpia y lo que necesitaba. I had clean clothes and what I needed, and that was it. Y muchas veces, ¿verdad? Es curioso, it's kind of curious, cuando vemos cómo el orgullo puede meterse en nuestras vidas como escondidas. Pride can kind of get in our lives and, in a very careful way. Y he aprendido a mantener eso en la superficie. I've learned to keep that topic on the surface para que no se me olvide, for me not to forget, de nunca tomar la gloria que le pertenece a Dios. Never take the glory that belongs to God. Y de nunca pensar más allá, to never think more further, forgetting about the fact that que yo soy un instrumento de Dios. I'm a vessel of God. Y eso es todo, that's it. Así que literalmente ya hice podría decir en algún momento de mi vida, espero poder decir, I hope that to be able to say one moment of my life, I did what God told me, and that was it. Hice lo que Dios me dijo y se acabó. No es tomar, ¿verdad?, la gloria, to take the glory, o tomar el reconocimiento, the recognition, que no merecemos, that we don't deserve, y que humanamente a veces merecemos, that humanly sometimes we do deserve. Yo me he ido casi al extremo, almost gone to the other extreme, que prácticamente trato de evitar todo eso, I try to avoid all that, para no tener que estar lidiando con esas situaciones, not to be dealing with those situations, porque, ¿verdad? Humanamente, cuando a uno le empiezan a echar alas, begin to give you wings. Si uno no está conectado, if you're not connected, uno puede recibir esas flores. You could get those flowers and just, forget about it. So, cuéntame entonces. Bueno, yo he lidiado, creo que con tres pecados bien complicados. Bueno, muchos, pero los que más me han dado lucha han sido tres. Número uno, el querer agradar al otro, pasando por encima de mi
no solamente por encima de mis deseos, mis necesidades, mi cultura y muchas veces mis propios valores. ¿Por qué querer agradar al otro para tratar de encajar puede ser el reflejo de algo, de la ausencia de a Dios en nuestros corazones? Cuando yo me sentía tan sola, porque mi niñez fue muy complicada, fue muy difícil. Yo vengo de un hogar donde el alcoholismo y la drogadicción han sido números unos. Yo tuve que elegir qué hacer con mi juventud, tuve que elegir qué hacer en muchas etapas de mi vida, tuve que elegirme yo primero, siendo aún una niña, teniendo 11 años, 12 años. Afortunadamente, de mi familia, yo busqué hacer deporte. Entonces jugué voleibol por 13 años y eso me mantuvo desde los 10 años hasta los 21, me mantuvo alejada. Dios me mantuvo, ahora entiendo que fue Dios su plan, me mantuvo alejada de las drogas, me mantuvo alejada de la prostitución, me mantuvo alejada del ambiente tan difícil que fue mi familia y mi entorno familiar. Entonces yo me crié, yo me eduqué sola, solamente con la guía de Dios. Entonces yo crecí con esa necesidad de agradarle al otro, de pertenecer a algún lugar. Entonces en el deporte encontré muchas cosas, pero ahora que ya empiezo a buscar, que empecé a buscar de Dios y todo, empiezo a ver que me quedaron unas secuelas grandes y ahí donde viene ya los pecados grandes como adulta, que es el resentimiento de tener un enojo siempre presente en mí sin saber de dónde venía. No sabía de dónde venía el enojo, no sabía de dónde venía mi frustración, no entendía por qué, no entendía de dónde. Cuando empiezo a buscar de Dios, Dios me empieza a llenar y me empiezo a pulir. Y entendí que no puedo agradar al otro, que la soledad del alma es simplemente la ausencia de Dios en su corazón, no la ausencia de personas. Entonces empecé a buscar en mí misma muchas cosas, hasta que llegué al punto que Dios me sacudió y me dijo, bueno, o usted se viene para mi lado o usted verá qué va a hacer con su vida, pero no puede seguir así. Entonces tuve que tomar una decisión, empezar a cambiar por qué me enojaba, el enojo, por qué a toda hora enojada, por qué frustrada y por qué siempre me ponía a mí por encima de los demás, por encima de mí, mi felicidad, mi tranquilidad, mi amor propio. Y es por eso, es porque um, tenía mucho resentimiento de la forma como me crié, el entorno en que me crié. Entonces, era buscando amor y buscando de pronto complacer al otro para tener al otro feliz, pero no entendía por qué yo tenía que hacer ese montón de cosas, aunque yo no las quisiera hacer, aunque yo sabía que estaban incorrectas, aunque yo sabía que estaban mal hechas. Yo las hacía para poder sentir del otro un aplauso, sentir del otro un qué hermosura, sentir del otro, sentirme querida por otro ser humano, pero era por eso, porque aún no encontraba el propósito y ni encontraba la raíz, creo que es la palabra correcta, la raíz del querer encajar, y era mi resentimiento. Y así, y el resentimiento me llevó al enojo, el enojo a la frustración. Por eso, porque yo no encontraba en el ser humano lo que encontré en Dios. Y cuando más sola estuve de seres humanos, fue cuando más llena me sentí, porque ya había encontrado a Dios. Y ahí ya empecé a progresar con la ayuda de Dios y así fue que me fui levantando. Gloria a Dios. Así que vamos a mirar entonces, gracias por compartir, vamos a mirar acá varias citas. We're going to look here as a few Bible scriptures. Comenzamos con Romanos capítulo 1 del 29 al 31. Romans chapter 1, 29 through 31. Nos dice en Romanos 1, 29 al 31, dice así.
Dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadosos. Verse 29 to 31 in Romans chapter 1 says, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Y ahí vamos a brincar. Vamos a leer todas las citas de una vez, hermanos. Vamos a brincar ahí para la próxima cita. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. 1 Corinthians chapter 6. Nine through 10, 6 del 9 al 10 goes like this. Or do you not know what wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Dice así el versículo, no sé si lo tiene Erika, ¿lo puede Sí, leer? del 6, 1 al 10. Del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gracias. Hermano, usted luego anote esto y luego lo mira aquí, ¿verdad? Con paciencia, pero es para que veamos una lista completa de pecados que nos habla la Biblia. Colosenses 3, 5 y el versículo 8 al 9. Colossians chapter 3, verse 5, 8 and 9. Says as follows. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. And then verse 8 and 9. But now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Colosenses 3. No se preocupe, está ya casi al final. Después de Hechos, de Corintios, por allá. Efesios, Filipenses, después de Filipenses. Sigue Colosenses 3, 5, 8 y 9, dice así. El 8 y 9. El 5, comience con el 5, por favor. Capítulo 3, versículo 5. Y luego el 8 y el 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el 8 y el 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sabe lo que es fornicación? Does everybody know what fornication is? Fornicación y adulterio son diferentes, they're different, and sometimes they're confusing. Una vez la gente se confunde. Fornicación es relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Fornication is sexual relations outside of the marriage. So there is no marriage, no hay un matrimonio. When somebody is married and there's sexual relations, cuando una persona está casada y hay relaciones sexuales, es considerado adulterio. Se ha llevado hasta el punto, it's even gotten to the point, la palabra nos enseña, ¿verdad? Que hasta pensarlo y literalmente hacerlo en la mente, to do it in your mind, es pecado, is a sin. Porque ese pensamiento lo decidí yo, I decided it. No fue que de repente salió en mi mente, I just, sino que yo empecé literalmente a cultivarlo, I began to cultivate it, así que tengamos cuidado con esto. Let's go to the next one, el próximo, Gálatas 5, 19 al 21, Galatians 5, 19 to 21. Hermano, como le digo, esto usted los anota, los escucha, luego los lee con calma, ¿verdad? You read it later on slowly, porque verdaderamente es algo muy importante. It's very important entender toda esta lista grande, to understand this long list. Dice así, goes like this, Galatians 5, 19 to 21. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Lo puede leer, Erika, por favor? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, vamos a mirar un punto importante de este versículo. Really important part of this verse. Ahí le puede poner énfasis, to put emphasis, en el versículo 21, la segunda parte, verse 21, on the last section. ¿Por qué es importante? Mira lo que dice al final. That those who live like this will not inherit the kingdom of God. Dice así la última parte, el 21. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, hermanos, cuál es la palabra clave ahí. Es la palabra practican. The key word there is the word practice. Hay una diferencia, hermanos, entre uno pecar. There's a difference between you sinning, reconocer que pecamos, recognize that we sin, y buscar cambiar, and to seek to change. Hay personas que estos pecados que estamos viendo aquí, people that looking at these sins, lo que hacen es que lo practican todos los días. They practice it every day. Personas, por ejemplo, que vamos a mirar aquí algunos de estos ejemplos. Look at one of these examples. La idolatría la practican todo el tiempo. They practice idolatry all day. El odio. Odian a una persona y la continúan odiando. They hate somebody and they continue to hate them. Vamos a mirar el último. The last one. Revelations 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice así, goes as follows. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Así que Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que no sé si alguien tiene algún comentario. Anybody has a comment de lo que hemos mirado aquí? ¿Alguna pregunta de alguno de estos pecados, Erika? Any questions about any of these sins that we talked about? Sí, ¿qué es la lascivia? La lascivia se refiere, ¿verdad?, a cuando una persona está
viviendo una vida donde, vamos a ver, se inclina a sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, ¿verdad? Se deja llevar, está un poco conectado con el apetito sexual también y la lujuria sin control, ¿verdad? Muchas veces implica a veces la imposibilidad, dice una persona, de controlar lo que es el líbido, ¿verdad? Se convierte en una obsesión. So, you know, it's like a sexual appetite that it has become an obsession. No puede ver una persona por la persona, they cannot see a person for the person. Lo que están buscando ya, lo que está mirando en su mente, prácticamente está enfocado todo en la sexualidad. It's focused in sexuality. Así que esto es algo obviamente, ¿verdad? Pecaminoso, is something that is a sin. Muchas veces, esto es ya que usted preguntó esto, now that you asked this, muchas veces personas que practican la lascivia pueden practicar lo que es el estar coqueteando. They begin to flirt. Porque el coquetear puede llevar a satisfacer esos deseos, ¿verdad? La persona puede pensar que es un elogio simple, pero la persona que lo está tomando, lo está quizás, si la persona lo recibe, lo toma de un aspecto aún sexual. En otras palabras, no llevó a eso, pero es como, por ejemplo, cuando un pedófilo va a un parque de niños y está sentado nada más en la banca mirando a los niños. No tiene nada de malo que uno se siente en el parque y esté mirando a los niños. Pero dentro de la mente del pedófilo está Ya la maquinando, usó sexualmente. sexualmente está activo cometiendo un pecado. So it's the same, like, if there's a pedophile that goes to a park, there's nothing wrong with sitting in a park, looking at kids play, but then if you're a pedophile, like if your mind's going there, then that's pretty much what you are actually doing. So hay que tener mucho cuidado. Very careful. ¿Algo más? No. Así que los pecados que son mencionados aquí los voy a resumir rapidito. I'm gonna summarize them quickly. Comenzamos con perversidad, okay, being perverse, fornicarios, adúlteros, los sodomitas, fornicators, adulterers, sodomites. Hay un desenfreno, there is no self-control, no hay autocontrol, que serían las borracheras y el libertinaje, ¿verdad? Drunkenness, and just, this idea of free will. La avaricia, greed, ser ladrones, being thieves, altivez, soberbios, arrogantes, arrogance, thinking you know it all, or also, like just the idea of being superior than others. El odio, la envidia, las disensiones, hate, envy, and dissensions. Agresiones, el enojo, la ira, homicidios y la insolencia. Aggressions also, being angry, wrath, homicide, maledicencia, calumniadores, lenguaje obsceno. Hay personas que dicen que decir malas palabras no está mal. Some people say that saying bad words is not wrong. Pero olvídese de lo que decimos todos. Forget about what everybody says. Acabamos de mirar uno de los versículos que dice que no debemos de decir malas palabras. We just look at a Bible verse that tells us not to say bad words. ¿Por qué? Why? Hermano, con esta boca bendigo a Dios, I bless God, y ahora maldigo al hombre. Then I go and I curse man. No tiene lógica. La mentira también, also lies, el engaño, las estafas, deceit, also taking advantage of others. Pecados religiosos, religious sins. Tenemos hermanos que mencionan también la idolatría, la brujería y las artes mágicas. He mentions idolatry, witchcraft, and the dark arts, like black magic. Quiero recordarles, I would like to remind you, que cuando se habla de la palabra idolatría, when it talks about idolatry, muchas veces tenemos la imagen de que la idolatría es hacer esto. It's like going like this, doblarnos y postrarnos delante de un ídolo, to bend down before an idol. Pero la idolatría es, hermanos, lo siguiente. Le voy a dar una definición bien simple. A really, really simple definition of idolatry.
Cualquier cosa o persona que tome el lugar de Dios es idolatría. Any person or thing that takes God's place, that's idolatry. Porque esa cosa o esa persona se está convirtiendo en nuestro enfoque. They become our focus. Entonces, en vez de Dios en nuestro enfoque, instead of God being our focus, esta otra cosa se ha convertido en nuestro enfoque. They have become our focus. Y parte del problema de esto, one of the biggest things with the problems with this, es el hecho de que muchas personas que siguen a Cristo, que van a la iglesia, a lot of people who follow Christ and go to church, no tienen en su mente la idea de que están cometiendo idolatría. They don't believe they're committing idolatry. Pero lo están haciendo, but they're doing. Pero es que existe una mala información y es que dicen que los idólatras son los que adoran los santos de yeso. Ahora, la idolatría, yo lo vine a aprender ahora que estoy enfocada con Dios, pero yo tenía la idea de que era solamente adorar las imágenes. Yeah, so the idea of just praying to the images. Y podemos ver, ¿verdad? Que si miramos aquí mismo, déjenme buscar un segundo acá. Vamos a ver. Sebas. Bless you. Ok, esto mire, una definición, hermanos, aquí de diccionario no cristiano. Mire, tiene dos definiciones. La primera dice adoración que se da a los ídolos. Worship that is given to idols, que fue la que usted acabó de decir, the one that you just said. Pero mira la segunda, look at the second one. Esto es un diccionario regular, no es cristiano. This is a regular dictionary, it's not a Christian one. Dice, amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Excessive love or vehemently towards someone or something. Y esto es un diccionario regular, just a regular dictionary. Y muchas veces el enemigo le encanta ese pecado, the enemy loves that sin, porque muchas personas lo practican sin saberlo. A lot of people practice it without knowing. Que nos lleva al próximo tema. 3 maneras de pecar. 3 ways of sinning. Los pecados enumerados arriba son principalmente conocidos como los pecados de comisión. Sins of commission. ¿Y qué son pecados de comisión? Mire lo que dice Primera de Juan 3:4. 1 John 3:4. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. 1 John chapter 3, verse 4. Nos dice así. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Oh, me equivoqué, disculpa. Sorry, I read Peter. Like, this is not saying. Where's John? Here it is. Very short book. Okay, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Entonces, ese es el pecado de la comisión. Son pecados obvios, como los que están en la lista de arriba. They're obvious sins like the ones that we saw. Ese es el número 1. Número 2. Number 2. 2 maneras de pecar. Son los pecados de omisión. Sins of omission. Esta clase de pecado es cuando no hago lo que debo. When I don't do what I'm supposed to do. En otras palabras, in other words, no sé si le ha pasado esto. Voy a ser honesto con ustedes. Algo que yo he tenido dificultad con esto. He tenido que retarme. I've had difficulty with it. I have had to challenge myself. He tenido que pedirle la coraza del Espíritu Santo. I've asked for the covering of the Holy Spirit. Por la armadura de Dios. For the armor of God. Cuando uno está en un lugar, when you're somewhere, especialmente en el trabajo con gente muchas veces no cristiana, when you're at work with people who are not Christian, y de repente dicen una mala palabra con el nombre de Dios. They use God's name in vain, usaron el nombre de Dios en vano, pero encima de eso dijeron una palabrota así de, they just also said a curse word. ¿Le ha pasado? ¿Se happened to you? Entonces, llegó un momento en mi vida espiritual, en my spiritual life, que yo estaba en un lugar, I was somewhere, y de repente yo escucho eso, I hear that, and I'm like,
Yo tengo que decir, I gotta say something. ¿Cómo corrijo a mi jefe? How do I correct my boss? Y hermanos, pues lo he hecho, I've done it, literalmente con mucha cautela, with a lot of cautiousness, diciendo quizás frases indirectas, saying indirect phrases like, that is not God's last name. Ese no es el apellido de Dios. Cuando dice la gente, menciona a Dios y dice mala palabra, dice God's name, and then they say, entonces, si yo estoy ahí, me quedo callado sabiendo que esta persona, ¿verdad? Y no es que como mi responsabilidad, pero necesariamente que voy a estar apuntando todos los pecados de la gente. I'm going to be pointing every sin from every person. Una cosa es esta, one thing is this, yo voy a estar alrededor de esta persona, I'm going to continue to be around this person. Y esta persona va a continuar haciendo esto, they're going to continue to do this. Y yo sé, ¿verdad? Que esto no es algo correcto. No estoy seguro si ellos los dan. I don't know if they really understand and know how bad it is. Y tomo como una oportunidad para poder enseñarles, as an opportunity to be able to educate. Y la tercera, la favorita de muchas personas. Oh, no leí la cita. De los pecados de omisión es Santiago 4:17. James 4:17. Read it to you in English. James 4:17, where it says, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Si sé que lo tengo que hacer y no lo hago, pues estoy pecando. ¿Okay? Y número 3, el favorito de muchos, the favorite of many. Tan favorito que por eso muchos no les gusta venir a la escuela dominical. They don't like to come to Sunday school. Muchos que no les gusta leer la Biblia en su casa por este pecado. They don't like to read the Bible due to this. Y es el pecado de ignorancia. The sin of ignorance. ¿Por qué? Why? Porque, hermano, yo puedo decir, yo no lo sabía. I didn't know. Y como yo no lo sabía, pues Dios no me va a llamar. Dios no me va a llamar a cuenta. He's not going to call me to account for what I have done or not done. Así que la Biblia también describe la clasificación de pecados que son los que cometemos sin darnos cuenta. Tienen 3 citas aquí, hermanos. 5 different scriptures. Levíticos 5:17-19, Leviticus 5:17-19, Lucas 12:48, Luke 12:48 y Primera de Timoteo 1:13, and 1 Timothy 1-13. Vamos a leer los rapidito. Let's read them quickly. Primera de Timoteo 1:13, 1 Timothy 1:13 says, even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Then we'll jump to Luke 12:48. But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much will be asked. And the last one, Leviticus 5. (17-19). If anyone sins and does what is forbidden in any of the Lord's commands, even though they do not know it, they are guilty and will be held responsible. They are to bring to the priest as a guilt offering a ram of the flock from the flock, one without defect and one of proper value. In this way, the priest will make atonement for them for the wrong they have committed unintentionally, and they will be forgiven. It is a guilt offering. They have been guilty of wrongdoing against the Lord. Así que vamos a leerlo aquí rapidito en inglés, en español. Primera de Tesalonicenses. Perdón, Primera de Timoteo.
Primera de Timoteos 1:13. Dice así. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Lucas 12:48, Luke 12:48. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y el último, Levítico 5:17 al 19. Dice así. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que esa persona cometió inadvertidamente y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por culpa, por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. Así que vemos la diferencia del Antiguo Testamento. We see the difference between the Old Testament and the New Testament. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, you offer sacrifices, por lo que había cometido con ignorancia, due to the sins that you had committed out of ignorance. En los Salmos, in the book of Psalms, vemos que David le dice a Dios, David says to God, Dios, perdóname por los que me son aún escondidos. Forgive me for those sins that maybe I've committed even out of ignorance. Porque, hermanos, podemos cometer pecados sin darnos cuenta. We can commit sins without meaning to. Habiendo dicho eso, en el Nuevo Testamento, en el New Testament, vemos el área de la gracia. We see grace. Y al ver la gracia, as we see grace, ¿verdad? Hay gente que me ha hecho esta pregunta. People have made this question. Yo hacía esta pregunta cuando era niño. I used to ask this question when I was a kid. Si yo estoy conectado con Dios, I'm connected with God, estoy viviendo una vida de acuerdo a su plan, I'm living my life according to His will, y yo voy y yo robo, I steal, y cuando estoy cruzando la calle con el robo, I'm crossing the street with what I stole, me choca un auto y me muero inmediatamente. The car hits me and I die immediately. ¿Voy para el cielo o voy para el infierno? I go to heaven or I go to hell. Me encantaba hacerle esas preguntas al pastor. I love asking those questions to the pastor. ¿Qué piensan ustedes? What do you think? Una vida recta estoy viviendo entre lo que se puede, within reason. Robo, me choco un auto y haciendo lo que acabo de hacer y ahí me muero. ¿Voy al cielo o al infierno? I go to heaven or I go to hell. ¿Qué creen? Pues, Hay una opción secreta número 3. There's a secret option number 3. Cielo, infierno y no sabemos. There's 3 options, heaven, hell, or we don't know. Y la respuesta bíblica, the biblical answer, bajo la soberanía de Dios, under God's sovereignty, Dios conociéndolo todo, God knowing all things, es que en realidad no sabemos. We really don't know. Porque si hubieran habido 10 segundos más, o quién sabe si en lo que la persona cayó, se arrepintió, you know, who knows? If, as the person was falling down, they repented. We don't know, no sabemos. Por eso es, hermano, que a nosotros no se nos llama que estemos juzgando si la gente va al cielo o al infierno. We're not called to judge if people go to heaven or go to hell. Entonces yo pregunto algo. Nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos el manual, tenemos la guía, tenemos la ordenanza, tenemos el conocimiento y tenemos todo. Nosotros cometemos esos pecados y obviamente pues tenemos la respuesta no saben. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no saben absolutamente o que no conocen de Dios?
conocen lo correcto y la decisión de lo correcto y lo incorrecto en lo que es una vida normal, pero no es una vida en Dios. Entonces esas personas cometen y cometen y cometen pecados. Para ellos, para esas personas aplica, o sea, no para esas personas. En ese sería lo mismo, o sea, no importa, los pecados son para cristianos y no cristianos, aplican de la misma manera. El conocimiento de nosotros nos da excepciones, como cuáles. Si usted sabe qué es lo que le va a pasar, ¿para qué lo hace? Entonces, las personas que saben lo correcto y lo incorrecto, esas personas reciben igualmente la gracia. So the question is, people who don't really know about the word, who don't have a Bible, who have not learned what is expected, they only know right and wrong based on what they've lived in their life, do they then get grace, or how are they, viewed and judged by God? Respuesta simple, simple answer. Como dice uno de los versículos que acabamos de leer, al que mucho se le da, se espera mucho de él. Those that are given a lot is expected. En otras palabras, usted y yo, you and I, que tenemos acceso a la Biblia, we have access to the Bible, y esta otra persona que está acá, no vamos a ser vistos en la misma luz. We're not going to be viewed in the same sight. Y es bien importante entender eso. It's very important to understand that. Y no decir que es justo o que no es justo. Not to say that it's fair or unfair. Es entender, is to understand que aunque estas personas que están metidas allá en una jungla, they're in the middle of the jungle, ¿verdad? Que quizás no tienen ni una Biblia escrita, they might not even have a Bible, que han ido misioneros a ayudarle a compartir, pero le han podido compartir quizás el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son usualmente los que le hablan. But, they may have had missionaries and they talk about, Matthew, Mark, Luke, and John. Y literalmente ese es el evangelio que habla de la salvación. It talks about salvation. Y vamos a decir a alguien que ni haya escuchado de somebody that hasn't even heard that. Por eso la Biblia dice que Cristo vendrá cuando sea predicada la palabra por todos los confines de la tierra. Christ will come back when the word has been preached all the corners of the world. Por eso es que los misioneros son tan importantes. Los missionaries are so important. Pero de igual manera, hermanos, han habido testimonios, there have been testimonies, donde personas han aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, sin misioneros y sin predicadores. Without preachers and without missionaries. ¿Cómo? How? Estaban observando un río, estaban mirando la creación, they were just looking at creation. Y Dios les visitó, and God visited them right where they were. Y a ese Dios ellos le pusieron un nombre. They made up a name for God, porque ni sabían que se llamaba Dios. They didn't even know what the name God was. Y luego hay una película triste, pero bonita, sad but true. Creo que la debería de ver, le ayudaría a entender esto un poquito mejor, to understand this topic a little better. Se llama Al final de la lanza, The End of the Spear. Y esa historia fue basada en un grupo de misioneros, un grupo de missionaries, que fueron a un lugar en Latinoamérica. They went somewhere in Latin America to preach the gospel. Y no le voy a contar el final, I won't tell you the end, pero sí le voy a decir que al final de la película, si usted puede ver si tiene el DVD, fíjate el DVD, puede ver videos de la gente real, de los misioneros reales, fotos de los misioneros reales que estuvieron allá. Y esto no fue hace 150 años atrás, esto fue no hace tanto, que todavía personas que fueron personificadas en la película todavía están vivas. No fue hace tanto, creo que fue como en los 60 o 70, algo así. O quizás aún más adelante. Y hermanos, mientras sufrieron lo que sufrieron, literalmente los mismos misioneros no le culparon, they didn't blame them. Literalmente lo que hizo Jesús, what Jesus did. Dios, perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesus said, forgive them for they don't know what they do. Perdonados, they're forgiven. Ahí está entonces, hermanos, el lidiar con la culpabilidad, dealing with guilt. ¿Verdad? Cuando aprenden. Vea la película, watch the movie, porque literalmente al final de la lanza, at the point, de la punta de la lanza, ahí es cuando verdaderamente viene la reconciliación total, total reconciliation. Pero tiene que ver con la película para poder entender por qué es la lanza, ¿verdad? Una lanza así, like an actual spear.
por qué es que habla eso. Pero prácticamente Dios nos va a mirar en el nivel donde nosotros estamos. God's going to look at us in the level that we are. Hay personas que dicen, yo no me quiero bautizar, I don't want to get baptized, porque yo todavía no sé la Biblia. Yo quiero leer la Biblia primero. I want to read the whole Bible first. I don't really know much about God. Y eso no tiene nada que ver. That has nothing to do. Por más que estudiamos, nos damos cuenta que menos sabemos. The more we study, we see we actually know less. Y entonces es una jornada del proceso. It's a journey of the process y tenemos que continuar en el ¿Ya? Sí, porque cuando uno empieza a conocer de Dios, uno empieza a mirar, porque y se hace un montón de preguntas en las cuales no tiene respuesta, pero si uno se enfoca, sí encuentra las salidas, no las respuestas, pero sí encuentra las salidas. Y uno dice, ¿por qué al malo le va tan bien sabiendo que hace esto, 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 esto y esto? Y yo, que estoy tratando de ser mejor, tengo tantas pruebas y lucho con todo esto. Y muchas personas le dicen a uno, es que cuando uno conoce a Dios es cuando más problemas va a empezar a tener. Entonces uno, cuando toma la decisión de seguir a Cristo, uno sabe que uno va siendo como la harina. Lo van colando y colando y colando y colando para poder hacer de uno lo mejor. Porque si uno se empieza, y ahí es donde dice la palabra, si yo me comparo con el otro, yo me voy a desenfocar. Uno se desenfoca. Por eso era mi pregunta, porque si los pecados son para los seres humanos, el ser humano que hace tantas cosas, a algunos les va supremamente bien y a otros no. ¿Dónde radica la diferencia? En el cielo. Y es curioso esta frase que usted dice, that phrase you use, that it goes very well for some people. Algunas veces muchas de esas personas que va bien visualmente, visually, terminan suicidándose, they end up killing themselves. Porque como decía, por ejemplo, Héctor Delgado, conocido como Héctor el Father, Héctor Delgado, known as Héctor el Father, en su testimonio, his testimony, he said, when I was home, alone, I just felt like I had nothing. Me sentía como que no tenía nada. Y que cuántas veces cogió una pistola para literalmente terminar su vida. To end his own life. Entonces, la apariencia. No, mire, lo resumo de esta manera. Prefiero tener dificultades y estar con Dios, que no estoy solo. I prefer to have difficulties and be with God that I'm not alone, que estar solo y tenerlo todo bien. That to be alone and to have everything go well. Porque si todo va bien, solamente hace falta una cosa que no vaya bien. Just one little thing that doesn't go wrong. Right. And then all of a sudden, who's there to help me? ¿Quién está ahí para fortalecer? Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad. We thank you for this opportunity. Pedimos, Padre, por los que no pudieron unirse con nosotros en la clase de hoy. We pray for those that were not able to join us here today for the class. Que estarán compartiendo con nosotros luego, that they'll be sharing with us later on. Que puedan ser edificados por tu palabra. May they be edified by your word. En tu santo nombre, in the name of Jesus. Amen. And amen. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones.